¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Bienvenidos nuevamente a De Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik para adentrarnos en los temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca, les saludo desde La Habana y también desde La Habana, Oleg Leonov Armas. Un saludo, Claudia, un saludo a todos nuestros espectadores y como siempre digo, aquí estamos desde la capital de Cuba esta vez para tratar sobre todos los temas de la agenda internacional desde un punto de vista de cómo se ven desde Moscú y desde Rusia en general, para que nuestros espectadores tengan una idea de cómo Rusia ve los problemas de la agenda internacional que tienen lugar hoy día. De Moscú a La Habana, entérate de primera mano sobre lo que verdaderamente opinan los rusos. Esta semana estaremos hablando sobre los debates que se están teniendo lugar ahora mismo en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, los debates generales del organismo multilateral que cumple también 80 años, por tanto tiene un significado también especial, ¿no?, en esta ocasión. Hemos visto algunos pronunciamientos, ya ayer comenzó, o sea, este martes comenzó en Brasil, como es tradición, que comiencen los discursos. También intervino el presidente estadounidense Donald Trump y otros mandatarios tanto de América Latina, Europa, y hemos visto a nivel mediático dos tendencias de pensamientos principales, ¿no?, aunque se coincide en la necesidad de la reforma del mecanismo multilateral, o sea, de la ONU. Tenemos la idea del presidente Lula que habla de reformarlo en el sentido del multilateralismo, o sea, de potenciar ese necesario multilateralismo del que tanto hemos hablado en este podcast, y del pronunciamiento del presidente Trump, donde dice que se cuestiona también el papel de la ONU hoy día, pero más desde la idea de que Estados Unidos tiene que retomar el poder, o sea, retomar las riendas, ¿no?, de ese mecanismo. Entonces yo quisiera que me comentaras un poco cómo has visto ahora desde La Habana, pero bueno, la visión rusa sobre este tema. El tema de la reforma de la ONU en general y de todo lo que la gestión de gobernanza global, ¿no?, que tiene lugar hoy día, el tema de la discusión esa que tiene lugar hoy día, es bastante complicado. Rusia tiene una posición bastante acertada, ¿no?, y segura sobre algunas cuestiones y sobre otras no tanto. A ver, por ejemplo, primero tenemos que adentrar un poco a la historia, ¿no?, para que nuestros espectadores tengan una visión más dinámica de por qué llegamos al momento en el que estamos ahora. Bueno, la ONU se creó justamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial por los países vencedores, ¿no?, que se vendrían siendo Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y China en aquel momento. Después se adherió, se invitó también a Francia, aunque Francia, su victoria en la Segunda Guerra Mundial es bastante dudosa, ¿no?, en ese momento, pero bueno, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos en aquel momento, en el 1945, estuvieron de acuerdo con que había que invitar a Francia como otra potencia global de aquel momento para un poco como balancear, ¿no?, los dos polos, ¿no?, que tenían lugar en aquel momento. Un polo vendría siendo el polo del mundo anglosajón, que vendría siendo Estados Unidos e Inglaterra, y el otro la Unión Soviética. Y China en aquel momento estaba viviendo una guerra civil. Y después entonces vimos como primero Taiwán ocupaba el puesto de China, lo que es hoy Taiwán, ¿no? La China de Kuomintang, y después, bueno, la China comunista fue la que ocupó ese puesto. Entonces Francia vendría siendo como un balance entre lo que es el mundo anglosajón y la Europa continental, que vendría siendo Francia y la Unión Soviética. Entonces, a mediados del siglo XX, cuando se creó la ONU, hay que tener en cuenta también que para aquel momento, tanto Reino Unido como Francia eran imperios, porque Reino Unido controlaba la mitad de África prácticamente, y Francia controlaba el norte de África, controlaba lo que es Indochina, ¿no?, de ahí vienen las famosas guerras de Vietnam, ¿no?, por su independencia. Entonces, para aquel momento, la presencia de países como Reino Unido y Francia como miembros permanentes del Consejo de Seguridad era factible, porque eran las potencias del momento. Pero al día de hoy vemos cómo, por ejemplo, un país como la India tiene mucho mayor peso económico y militar y por él también político, ¿no?, en lo que es el espacio asiático, que es como la locomotora industrial de hoy día del mundo, que la misma Inglaterra o la misma Francia. Entonces estamos viendo este desequilibrio de países y que precisamente por eso los países de la mayoría global quieren tener mayor presencia, porque dicen, bueno, ¿por qué países como Reino Unido o Francia deciden por la gobernanza global, ¿no?, sin tener en cuenta nuestra posición? Y de ahí también viene la cuestión que se hace Lula. Brasil hoy día es una de las mayores economías del mundo, miembro de los BRICS,
y la mayor economía de América Latina, pero no tiene esa presencia como la tiene, por ejemplo, Francia y Reino Unido. ¿Por qué digo esto? Porque para los rusos todo tema que tenga que ver con la reforma de la ONU es un tema bastante sensible, porque los rusos tenemos claro que la posición de Rusia como Estado fundador de la Unión Soviética en aquel tiempo y de Rusia como Estado heredero de la Unión Soviética, esa posición que tiene Rusia se pagó con la sangre de millones de rusos, ¿no? De soviéticos en aquella época. Entonces, como que cuando vemos, por ejemplo, que están hablando desde Estados Unidos, ¿no? De que hay que privarle a Rusia de su derecho al veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, eso en Rusia lo tomamos muy mal porque, repito, ese derecho a estar de miembro permanente del Consejo de Seguridad se pagó con la sangre de 27 millones de soviéticos. Eso por una parte, para que vayan teniendo en cuenta el trasfondo de cómo Rusia ve esta situación, ¿no? Con toda esta reforma. Ahora, ¿que hay que reformar la ONU? Por supuesto que hay que reformarla. Rusia está de acuerdo con eso. Pero, y democratizarla y darle mayor voz a los países del sur global, ¿no? O de la mayoría global, como nos gusta decir en Rusia también, porque es que Rusia geográficamente no se posiciona mucho en el sur, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos gusta decir más la mayoría global. Entonces, y Lavrov mismo, y tanto el presidente Putin como Lavrov lo han denunciado muchas veces, que hoy día, lamentablemente, los países emergentes que tienen mucho poder económico y político a nivel global, tienen poca representación en la ONU. Y estamos hablando de los BRICS, esencialmente, estamos hablando del G20, y estamos hablando de organizaciones regionales también, como lo hemos hablado en este podcast, como vendría siendo la Organización de Seguridad de Shanghái, ¿no? Que es como aquella mini ONU que tiene la Asia para resolver sus conflictos internos en la mesa de diálogo y no mediante el conflicto, como ha venido haciendo, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? En todo Oriente Medio. Y eso preocupa mucho a los países asiáticos en general. Entonces, Rusia está de acuerdo en que hace falta una reforma, pero sin perder esa posición que tiene Rusia como heredera de la Unión Soviética, que se ganó en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, estamos viendo, como tú bien dijiste, ¿no? Dos posiciones encontradas, ¿no? Una en la que Estados Unidos quiere defender su poder hegemónico sobre una organización que, después de la caída de la Unión Soviética, la ONU, hemos visto como poco a poco Estados Unidos ha estado ganando mayor poder, y no necesariamente un poder democrático, es un poder más hegemónico. Vimos declaraciones de Trump, por ejemplo, cuando decía que el que no vote alineado con Estados Unidos en la ONU dejará de recibir la ayuda humanitaria de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es eso sino una intimidación? O sea, tienes que hacer lo que te diga o si no vas a sufrir las consecuencias. Para Rusia eso, claro, que es inconcebible, y es necesaria una mayor representación, como ya dije, ¿no? De los países del sur global sin esa intimidación. Lo que también, como dije ya, para resumir esta parte, Rusia estaría en contra de cualquier iniciativa, sobre todo proveniente de Occidente, de privarle a Rusia de algún poder que ya tiene en la ONU en general. En la ONU en general. Sí. Con curiosidad, de Moscú a La Habana, rompiendo los clichés de la propaganda globalista. Entre los temas que más se mencionaron también, se habló el tema del cambio climático, que también hay posiciones diferentes con respecto a lo que planteó, como te puse al inicio, el ejemplo del presidente Lula, y lo que planteó Trump, que para él el cambio climático es una farsa, es una gran mentira, una gran estafa, como bien dijo. Tiene una posición muy interesante sobre eso también. Sí. También está todo el tema de Palestina, sobre el cual estaremos hablando más adelante, y también el tema de Ucrania, que nos llama la atención. El presidente Lula lo menciona como uno de los grandes conflictos ahora latentes a nivel internacional, al que hay que resolver por la vía, elogia, ¿no? Los esfuerzos que se han tomado con respecto a resolver el problema por la vía diplomática. Y tenemos un pronunciamiento de Trump, que si bien ha sido uno de los actores que ha estado involucrado en todas estas negociaciones para llegar a un acuerdo, se refiere a que Ucrania está en condiciones de recuperar todos sus territorios. Es un pronunciamiento que nos deja un poco descolocados, ¿no? Con respecto a lo que hemos estado viendo en los últimos meses. ¿Me pudieras entonces comentar un poco al respecto? Rusia, por supuesto, no niega, ¿no?, la existencia del cambio climático. De hecho, en Rusia lo estamos viviendo en carne propia. Por ejemplo, el invierno pasado casi no cayó nieve en Rusia. O sea que fue un invierno bastante cálido. Y algunos dirán, bueno, qué bueno, no pasan frío. Pero en realidad para el clima esto es bastante malo porque el ecosistema de los países del norte, donde cae nieve, si no cae suficiente nieve durante el invierno, que la nieve que es agua, ¿no? Se acumula esa agua. Después en primavera esa agua usualmente se derrite y llena los ríos, los lagos, ¿no? Entonces si en invierno no cae suficiente nieve, seguro va a haber un verano muy seco. Y eso afecta la economía, eso afecta a la agricultura y todo. O sea que en Rusia estamos viviendo en estos momentos
una situación bastante difícil con lo que es el agua. Hemos visto como por ejemplo el Volga, yo lo he visto con mis propios ojos, que es el río más caudaloso, más grande de Europa, está casi sin agua, o sea, ha bajado el nivel del agua a tal nivel que yo veo lo que yo vi con mis propios ojos, lo que sería el fondo del río, lo vi como islitas, ¿no? Y eso es preocupante para Rusia. Pero bueno, volviendo al tema de la posición de Rusia sobre esto. Si bien Rusia no niega la existencia del cambio climático, tampoco Rusia se posiciona a favor de privarle a los países en vías de desarrollo de su derecho a la evolución económica. Ahora lo explico. ¿Cómo hemos visto que los países del primer mundo han evolucionado económicamente? Bueno, en el siglo XIX, en el siglo XX, ellos eran países industriales, ¿no? Contaminaban mucho, tenían fábricas, pero producían, ¿no? Eran países productores de gran industria. Entonces ahora, se supone que estamos viviendo en la época postindustrial, ¿no? En la era de las tecnologías, esos países que antiguamente eran industriales, ahora lo que ofrecen son servicios cibernéticos, servicios financieros y tal. Entonces, ¿dónde está la industria? La mayor parte de la industria, pues en los países del mundo en desarrollo, ¿no? Y los países esos quieren también repetir el camino de los países del primer mundo, ¿no? En industrializarse. El ejemplo más emblemático es el ejemplo de China, ¿no? Que hace, no sé, 50, 60 años era un país totalmente agrícola y ahora vemos que es una potencia industrial. Entonces China no está haciendo caso a lo que dicen en el occidente sobre el cambio climático, de que no pueden producir fábricas, de construir fábricas, de que están dañando el medio ambiente. Pero bueno, pero si ustedes, los países del primer mundo, fueron los primeros que pasaron ese camino, entonces ya ustedes lo transcurrieron, y ahora están en otro nivel económico, pero entonces ahora le están privando el derecho a los países en vías de desarrollo de repetir ese mismo camino. Y aquí viene una declaración de Putin que me parece bastante elocuaz, ¿no? Que había dicho que la lucha contra el cambio climático en los países del primer mundo se está convirtiendo en un instrumento para detener el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo. Eso contra lo que cual está Rusia. Ok, el cambio climático existe, las fábricas de hoy día no son tan contaminantes como eran, por ejemplo, en el siglo XIX, en el siglo XX, pero tampoco podemos privarle a los países en vías de desarrollo de construir sus fábricas y de contaminar, ¿no? A medida de lo posible, lo mínimo posible, contar de levantar las sociedades económicamente, ¿no? Y culturalmente después, para que ellos tengan su desarrollo económico igual que los países del primer mundo. Entonces, la posición de Rusia aquí también es bastante ambigua, ¿no? Por una parte, sí, el cambio climático existe, tenemos que tomar medidas, tenemos que minimizar, ¿no? Ese efecto que tiene con la economía del mundo en el cambio climático, pero sin privarles el derecho a los países en vía de desarrollo de desarrollarse económicamente. Respecto a lo segundo, lo de Palestina, que tú habías dicho, sí, es verdad, también hemos visto, a Rusia lo entendemos muy bien, en Rusia lo entendemos muy bien esta situación porque lo vivimos en carne propia también con la situación en Ucrania. Hemos visto cómo, lamentablemente, la ONU no se posicionó en ningún momento en una solución del conflicto ucraniano al principio, en el 2014, cuando ese conflicto inició, incluso antes, ¿no? En el 2004 ya había una revolución, se llamaba la Revolución Naranja, que fue básicamente un golpe de Estado, porque fue anticonstitucional cuando hubo un cambio de poder en Ucrania en el 2004, y ni la ONU ni los países occidentales dijeron nada sobre eso. Entonces, lo vimos en el 2004, lo vimos en el 2014, que lamentablemente esa revolución sí fue bastante violenta, que conllevó a una guerra civil dentro de Ucrania. Entonces, cuando muchos dicen hoy día que Rusia invadió Ucrania, ¿no? En el 2022 para involucrarse en ese conflicto, se olvidan de que eso en realidad es como el tercer episodio, ¿no? De la novela, que todo empezó en el 2014 realmente, cuando Ucrania usó el poder golpista de Ucrania, ¿no? En Kiev, usó las fuerzas armadas para reprimir las protestas que tenían lugar en la zona rusoparlante de Ucrania. De esa parte se olvidan. Entonces, después de 8 años de Rusia intentando resolver ese conflicto en la ONU, mediante acuerdos bilaterales con Ucrania, mediante acuerdos, aquel cuarteto de Normandía famoso, ¿no? Mediante los acuerdos de Minsk, que Francia y Alemania eran garantes de esos acuerdos y Ucrania nunca los cumplió. Entonces estamos viendo cómo las instituciones internacionales, lamentablemente, tanto en Ucrania como en Palestina, no tienen el poder suficiente, aunque yo creo que, a ver, yo siendo sincero, creo que la ONU por lo menos tiene la intención de solucionar esos conflictos. Lo que pasa es que no tiene el poder suficiente como para hacerlo. Porque también hay que tener en cuenta que los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China, Estados Unidos, Rusia, estarían en contra, en cualquier situación,
de que la ONU tuviese poder de actuar sin el consenso sin el consenso de esos países. Entonces estamos viendo como el Consejo de Seguridad de la ONU, que muchos líderes internacionales lo están denunciando, no tiene las facultades, ¿no? El poder suficiente como para resolver esos conflictos. Porque si por una parte Rusia está de acuerdo de que la ONU intervenga, entonces Estados Unidos lo veta, y al revés también, o China, ¿no? Entonces esa parte de resolver, de que la ONU se involucre más en la solución de conflictos, Rusia la ve bien. Ahora, lo que ve mal Rusia es que la ONU tenga un poder sobrenacional, no supranacional, sobre la solución de diferentes conflictos sin el consentimiento del Consejo de Seguridad. Del Consejo de Seguridad, porque como ya dije, para Rusia eso es un tema bastante sensible, porque nosotros tenemos una memoria histórica de que esa posición que nosotros tenemos en el Consejo de Seguridad se la ganaron nuestros abuelos con su sangre y sudor. Claro. Y respecto entonces a estos pronunciamientos de Ucrania que tuvo el presidente Donald Trump durante su discurso en la Asamblea General, y que tienen lugar curiosamente después de un encuentro entre Trump y Zelensky. Sí. Vimos como Trump decía de repente que Ucrania tiene la posibilidad de restaurar las fronteras de 1991, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que Ucrania recupere los territorios de Crimea y de las 4 regiones que ahora son rusas, ¿no? De Ucrania. En Rusia esto, bueno, lo vemos con bastante escepticismo. Todavía no se ha pronunciado nadie oficialmente, ¿no? Desde el Kremlin ni del Ministerio de Exteriores de Rusia, pero yo predigo que la respuesta va a ser de que Rusia no ve cómo Ucrania realmente hoy pueda restaurar esas fronteras. El conflicto hoy día está en un punto muerto, y eso viene desde Moscú, nos dijeron que estaba así tal cual en un punto muerto, y no necesariamente porque Rusia no tenga la capacidad de llevarlo hasta el final, sino porque Rusia ha estado tratando de llevar este conflicto de tal manera que minimice, ¿no?, las consecuencias, por ejemplo, para la población local, porque estamos teniendo en cuenta que los conflictos tienen lugar justamente en zonas de Ucrania donde la mayoría de la población son rusoparlantes. Y aquí me gustaría llevar algunas cifras. El porcentaje de civiles fallecidos en el conflicto de Ucrania es de 0,1 civil por cada 100 soldados. O sea que es bastante bajo, que es todo lo contrario a lo que vemos, por ejemplo, en Gaza, que son 100 civiles por cada soldado muerto. Entonces, para que tengan una idea de cuál es la magnitud y o sea que Rusia realmente está llevando este conflicto con bastante delicadeza. Cuando vean que Rusia, en los medios, ¿no?, sobre todo mainstream occidentales, de que Rusia es un país bárbaro, que invade, que bombardea todo, bueno, siempre tengan en cuenta que las cifras, estas son cifras de la ONU, las cifras son de civiles fallecidos, lamentablemente tienen lugar en los conflictos, es bastante baja. Entonces, para Rusia, yo predigo que la respuesta del Kremlin y de Moscú va a ser que Rusia no ve cómo Ucrania pueda recuperar los territorios, y además esto lo que demuestra es que desde Washington no tienen una posición clara a la solución del conflicto ucraniano. Porque hoy día Trump se reúne con Putin y dice que sí, que lo convencieron de que la posición de Rusia es la que tiene que tener en lugar, ¿no? De que Rusia no llama a un alto al fuego, sino a una solución completa, ¿no?, del conflicto ucraniano, y que tenga en cuenta que está encadenada con una solución de seguridad paneuropea y global en general. Después de otro día, entonces sale el mismo Trump, después de una reunión con Zelensky, repitiendo prácticamente lo que Zelensky dice usualmente, que tenemos que luchar hasta el final, hasta recuperar nuestro territorio, que no se va a dar. Entonces estamos viendo cómo Washington lamentablemente no tiene una posición estricta, ¿no?, directa sobre la solución de este conflicto, y depende de con quién se reúna Trump, pues repite más o menos la misma, sí. De Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. Otro pronunciamiento, o sea, otro tema que ha estado bastante en agenda en esta Asamblea General ha sido el tema palestino, como veníamos comentando, pero sobre todo este reconocimiento que se le ha dado al Estado palestino por más de alrededor de 10 países en el contexto de esta Asamblea General, y que te habla un poco no tanto de que vaya a tener una solución, porque lamentablemente este conflicto no se puede avisorar una solución a corto plazo quizás, pero te habla de ese reconocimiento a nivel internacional que está teniendo el tema palestino por todos los crímenes de guerra que se han cometido allí, por todas estas acciones que han sido ya calificadas incluso por la ONU de genocidio, ¿no?, en el territorio de Gaza. ¿Cómo lo vemos este tema? Bueno, para Moscú el ejemplo de todo el conflicto en torno a Palestina, entre Israel y Oriente Medio en general, es un ejemplo del cinismo, ¿no?, y de la política de doble rasero que tiene Occidente sobre toda esta situación. Porque si lo vemos en dinámica,
realmente ya a mediados del siglo XX se había pactado precisamente en la ONU que la solución de ese conflicto sería dividir los estados, la creación de dos estados. Sí. Lamentablemente por conflictos internos entre los mismos palestinos, hay que reconocerlo, y por las guerras que ha llevado Israel en los territorios palestinos, esa consolidación del Estado palestino no tuvo lugar hasta casi finales del siglo XX, cuando Yasser Arafat, ¿no?, declaraba el Estado de Palestina, y ahora recientemente también vimos cómo se repitió, ¿no?, esa declaración desde la propia Palestina. Entonces, tanto la Unión Soviética como Rusia siempre ha sido partidaria de que sí, de que es necesario crear ese Estado palestino y dividir los dos países, y nunca ha reconocido la ocupación de los estados palestinos en Israel. Por Israel, ¿no? Y esa posición ha sido bastante firme durante toda la historia, desde la Unión Soviética hasta los días de hoy. Pero ¿qué es lo que vemos en Occidente? En Occidente resulta que ahora, más de 50 años después, más de medio siglo después de aquella resolución de la ONU, es que los países occidentales se están dando cuenta, porque ahora hay cámaras, ¿no?, hay internet, todos pueden verlo, claro, que está teniendo lugar ahí un genocidio. Israel lamentablemente es un estado de apartheid respecto a los palestinos, y ahora resulta que, viéndolo y presionado por la opinión pública de sus países, los gobiernos de los países occidentales están reconociendo el Estado de Palestina. O sea, que tuvieron que esperar tantos millones de muertes y que todo el mundo viera con sus propios ojos lo que está teniendo lugar en Palestina para que dieran ese paso. O sea, que antes no se daban cuenta de que eso tenía lugar, porque eso no es nada nuevo ahora. Claro. El Estado de apartheid que está creando Israel viene desde mediados del siglo XX. O sea, eso tiene un largo historial. Vimos como, por ejemplo, Estados Unidos, toda Europa, la comunidad internacional, se pronunciaba en contra del Estado de apartheid en Sudáfrica, pero en Israel no lo veía. O sea, que es un ejemplo más de que para Occidente no existen aquellas famosas reglas internacionales y leyes que todos deben cumplir. Las leyes son, según nosotros digamos, ¿quién tiene que cumplirlas? Ustedes sí tienen que cumplir las leyes que nosotros les escribimos a ustedes, pero si tú eres amiguito nuestro, entonces sí puedes no cumplirlas. Sí, es la narrativa que se está desmoronando, porque o sea, ahora mismo cualquiera es periodista en el sentido de que te puede grabar, hasta los médicos en los hospitales en Gaza te graban, te denuncian todo lo que está pasando, y cómo un europeo puede admitir, según su discurso, su visión, que los niños están muriendo de hambre. O sea, se está desmoronando todo aquello que ellos proclaman como los derechos elementales de las democracias, qué sé yo, está pasando en Gaza. ¿Cómo no denunciarlo entonces? O sea, es lo que tú decías, esa presión de la opinión pública sobre estos gobiernos que ahora no se ven, o sea, tienen que admitir que el Estado palestino, o sea, reconocer al Estado palestino, no les queda de otra. Exacto. Porque si no, la opinión pública ellos mismos no los elegirían después. Exacto. O sea, todo es un juego de poder. Es un crimen tan horrendo, pero que ya es tan evidente, que han sido tan denunciados, que a ellos no les queda de otra que ya reconocer que ahí lo que está pasando. Claro. Y además que están ahora, poco a poco, recapacitando su política de sanciones y, por ejemplo, han estado prohibiendo, ¿no?, enviarle alimentos. Sí, sobre todo el gobierno español, o sea, ya prohibió la venta de armas total, ¿no?, a Israel. Eso está bien, o sea, es un paso positivo, ¿no? Pero había que esperar a 65.000 muertes del 7 de octubre del 23 para acá, o de tantos millones de muertes que ha habido durante la historia de ese conflicto. Bombardeos, exacto. Y de campos de refugiados. Y que ya el conflicto se ha ido, o sea, a los márgenes como tal de lo que es Gaza, porque ¿qué pasó en Qatar hace poco? Claro, también, sí. A ver, es una violación de la soberanía de un país árabe que no tiene nada que ver con el conflicto, que se está posicionando como una plataforma de diálogo, o sea, vengan acá y dialoguen. Israel utiliza sus ataques, ¿no?, militares como instrumento para solucionar sus problemas en un país ajeno. ¿Dónde están las sanciones? Exacto. Ahora, lo que también Rusia siempre se cuestiona, ¿no? Está bien que reconozcan Palestina, está bien que impongan un embargo al envío de armamento, pero ¿por qué con Rusia fueron tan duras a la hora del conflicto ucraniano? O sea, no es tanto cuestionarle de que fueron duras, ¿no?, con Rusia. Ok, es su posición, si ustedes quieren hacer dura con Rusia, se lo sean, ¿no? Pero ¿por qué no son iguales con Israel? Si Israel, como ya dije también, mencioné aquí la cifra, está siendo mucho peor con Palestina. Según la propia narrativa europea. O sea, claro. ¿Por qué no lo hacen? Exacto. Por eso, esta situación con Palestina y con Israel lo que evidencia es que Occidente siempre tiene una política, ¿no?, de doble rasero respecto a los países del exterior, de su entorno, y el sur global, al ver esa asociación, porque ya es imposible ignorarla, porque a mediados del siglo XX uno leía noticias por periódico, entonces todo era lo que te contaba. Pero ahora existe internet, ahora existen las redes sociales, es imposible no ver eso ahora.
Entonces, lo que nos cuestionamos en Moscú es por qué Occidente no tiene la misma política que tuvo, por ejemplo, contra Rusia, por qué no realiza lo mismo contra Israel. Y no solamente Rusia, el mundo entero lo ve, el mundo entero lo ve y lo denuncia. ¿Dónde está? Entonces, por eso es que estamos viendo movimientos, que movimientos del multilateralismo, ¿no? Y para democratizar más lo que es las instituciones de la ONU, está ganando cada vez más impulso. Sí, a raíz de todo esto ha sido que ha crecido todos estos cuestionamientos que se hacen con respecto a la funcionalidad del mecanismo como tal. O sea, ¿es viable hoy una ONU? ¿Qué hace la ONU? ¿Por qué mantenerla? O sea, es a raíz de todo esto que ha sucedido en Gaza, lo que ha sucedido también tiene que ver también con Ucrania, ahora mismo también todo lo que está teniendo lugar en el sur del Caribe, todas estas, que también fue un tema que se llevó, lo ha llevado fundamentalmente todos los presidentes latinoamericanos que han intervenido, han hablado sobre este tema por el peligro que significa, como hemos comentado también en este podcast. Me gustaría también aquí mencionar en este espacio una declaración que tuvo el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ¿no? Cuando le preguntaron de por qué la ONU no solucionaba los conflictos internacionales. Él respondió que inicialmente la ONU se creó no para solucionar los conflictos internacionales, sino para evitarlos. El conflicto entre grandes potencias en aquel momento, ¿no? Durante la Guerra Fría. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta. Los debates en la Asamblea General seguirán durante varios días, por tanto, seguramente volveremos sobre algunos de los temas que allí se traten. Mencionar que la delegación cubana está representada encabezada por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, que como cada año lleva una actualización sobre esta política de Estados Unidos contra Cuba, ¿sabes? El bloqueo, que siempre se somete a votación más adelante en la Asamblea General, la resolución cubana al respecto. Pero bueno, es un tema sobre el que seguramente volveremos. Quiero ya despedirnos en este podcast de esta semana, pero reiterarles que estaremos pronto con ustedes y invitar a nuestros seguidores para que nos dejen sus comentarios en redes sociales, a quizás algún tema que quiera que tratemos, sobre lo que hemos hablado, qué le pareció. Y hoy desde La Habana, pero la próxima vez desde Moscú. Sí, la próxima vez ya estaré desde Moscú, como habitualmente, pero semanalmente seguiremos saliendo a los medios y tratando sobre la agenda internacional y la visión de Rusia, acercándoles a ustedes, a nuestros espectadores, cuál es la visión de Rusia, la verdadera visión de Rusia sobre los diferentes acontecimientos que tienen lugar en la agenda internacional. Nos volveremos a encontrar. De Moscú a La Habana. Sigue de cerca la visión del nuevo mundo multipolar.